Bueno, estoy grabando. Vamos a ver algo puntual en esta clase del día de hoy. Vamos a manejar el criterio de una utilidad de Word que se denomina combinar correspondencia. Si revisan, por favor, si confirman en el aula virtual, debe estar un nuevo link, ¿no? Debe estar ahí una información, combinar correspondencia. Si me confirman, a veces... Ese está, profe. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces vamos a trabajar con esos archivos. Vamos a manejar ese criterio en la parte de la información teórica. Entonces vamos a compartir. Listo, entonces estoy compartiendo el archivo, ¿no? ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ya. Bueno, rápidamente, ¿qué es esto de combinar correspondencia? Bueno, esto es una utilidad. De cierta manera, aquí voy a revisar una utilidad de manera muy general. Esto de pronto no lo vamos a aplicar, digamos, en una tesis, en un trabajo de investigación. No. Esto más es una utilidad para que ustedes lo tengan en cuenta en el momento de generar, cuando necesiten generar de pronto un documento base, pero que quieran cambiar nombres o que quieran cambiar ciertos datos. Pero el documento base va a ser el mismo. Entonces nos va a servir, por ejemplo, cuando queramos hacer comunicaciones, citaciones, diplomas, certificados. De esta manera vamos a ver cómo trabajando con esta utilidad de manera muy fácil se nos hace el manejo de este tipo de documentos. Esto lo vamos a trabajar con esta parte de combinar correspondencia. Bueno, básicamente para entender me voy a enfocar en esta imagen, ¿no? En esta imagen. El problema, digamos así, quiero imprimir una serie de certificados, de diplomas. Yo tengo aquí ya el modelo del diploma, ¿no? Aquí tengo ya diseñado el modelo del diploma. Puede ser también una comunicación, una citación, una convocatoria, cualquiera de esos tipos de documentos. Y por otro lado tengo una lista. Tengo la lista de las personas que vayan a recibir ese diploma. Entonces tengo en otro archivo, tengo ese listado. El criterio de combinar correspondencia, como vemos justamente aquí, es unir estos dos archivos y como resultado nos va a dar los diplomas en este caso, ¿no? De manera ya personalizada, es decir, con los nombres de cada uno de los que tengo en esta lista. Este criterio entonces se denomina justamente combinar, ¿no? Combinar correspondencia. Vamos a manejar un archivo de Word. Vamos a manejar un archivo de Excel donde va a estar el listado con la información del listado y como resultado vamos a obtener documentos individuales. ¿Basados en qué? Basados en este documento fuente. Esa va a ser la idea, ¿no? Entonces, como les dije, esta utilidad de pronto no la vamos a utilizar puntualmente en una tesis, en un trabajo de investigación. Pero sí es importante conocer para poder de pronto también trabajar de forma más óptima cuando tengamos que hacer este tipo de situaciones. Listo. Creo que con el ejemplo entendemos, ¿no? Lo que queremos, a dónde queremos llegar. Bueno, vamos a trabajar de manera de manera más práctica. Voy a trabajar con un archivo de Word en blanco. Y también está publicado dos archivos de Excel, ¿no? En la plataforma virtual. Entonces voy a utilizar el que nos dice datos 1. Pues voy a trabajar. Déjenme revisar un ratito. Para quedar de acuerdo con qué archivo empezamos a trabajar.
Ya, para todos trabajar igual. Bueno, vamos a empezar con un archivo en blanco en Word, ¿no? Y ese archivo lo vamos a enlazar con el documento de Excel. Entonces, ahí vamos a aplicar este criterio de combinarlos. Y como resultado vamos a obtener nuevos documentos en formato Word, que con esos yo ya podría, de cierta manera, imprimirlos, ya tendría, como decir, los documentos que quiero generar. Ya, para trabajar todos igual. Profesor, disculpe que le interrumpa. En la sala de espera hay una compañera de nombre Ibe Corobio. Dice que si la puedo aceptar, por favor. Ya, listo, ya reviso, gracias. A ver, vamos a trabajar entonces con datos 2, con ese archivo. A ver, un ratito que se me puso lenta la máquina. Ya. Bueno, vamos a trabajar con un archivo en blanco y con el archivo datos 2 de Excel, ¿no? Que también sí está compartido. Ya. Bueno, aquí tengo mi archivo de Word, ¿no? Si están viendo el entorno de Word. Ya, listo. Cualquier cosa me van indicando, ¿no? Bueno. En esta parte de aquí, lo que vamos a hacer, lo que de cierta manera vamos a tomar como un primer ejemplo, va a ser generarnos una especie de citación. Vamos a crearnos un documento. Voy a trabajar con este archivo que nos dice datos 2. En este archivo, si analizamos los datos que contiene, aquí tengo, por ejemplo, nombres, apellidos, fecha de envío, ciudad, cédula, teléfono, correo. Esos son los datos que tengo en un listado que están en datos 2, en el archivo de Excel. Ya. La idea va a ser la siguiente. Vamos a suponer que estos datos pertenecen a una empresa de envío y recepción de paquetes, ¿no? Envía cartas y envía paquetes. Los que están ahí en este listado son personas a las que les vamos a comunicar que tienen un envío. Entonces voy a crearme una comunicación para cada uno de ellos. El documento en sí, el texto del documento va a ser el mismo, ¿no? Queremos que todos vengan a ver su paquete, pero queremos personalizarlo. Entonces, con esa idea vamos a trabajar. Ya, entonces, por decir algo, ¿no? Ya. Acá, como vemos, entonces voy a poner, qué sé yo, de empresa X para, ya. Aquí quiero que vayan apareciendo los nombres de las personas, entonces lo voy a dejar ahí. Ya. Entonces voy a poner un texto, se comunica que tiene un envío para retirar. Desde la ciudad de, asimismo aquí va a venir la ciudad, lo voy a dejar hasta mientras lo voy a poner unos puntitos con fecha. Asimismo también voy a poner unos puntitos. Ya. Rápidamente, ¿no? Este documento, este texto,
quiero enviarlo a todas las personas que están en mi listado. Quiero crearme un proceso automático para generar mis cartas, para generar en este caso, mis documentos para cada una de las personas que tengo en el listado. De pronto esto se lo puede manejar de manera manual, ¿no? Es decir, copiando del archivo de Excel, copio el nombre y lo voy pegando acá. Podría hacerlo, pero supongamos si tengo un archivo de Excel con 1,200 personas. Obviamente eso va a ser una tarea va a ser mucho el trabajo que tendríamos que hacer, ¿no? Ir copiando cada nombre e irlo pegando. Ya, entonces lo que queremos es automatizar ese proceso. Vamos a manejarlo de manera así. Digamos así, primero vamos a ver cómo funciona. Y luego ya le empezamos a dar un poco más de presentación, le vamos a aumentar más cosas a esta primera comunicación. Bueno, lo que vamos a hacer entonces va a ser utilizar desde el menú, nos vamos desde el menú principal acá en el Word a correspondencia. En este menú correspondencia, entonces tengo esta cinta de opciones. Vamos a utilizar esta parte de acá. Iniciar combinación de correspondencia. Doy un clic ahí y voy a utilizar un asistente. Paso a paso por el asistente para combinar correspondencia. ¿Sí? Entonces, vengo a esta parte. Si están viendo, ¿no? Me avisan cualquier cosa si no están viendo. Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir otra vez Ya, no hay la problema. opción? Ok. Bueno, estamos acá, ¿no? Este sería el texto base. Este es el texto que quiero que se repita en todas las comunicaciones. Vamos a empezar a automatizar este proceso para crearme las comunicaciones. Entonces, me voy por el menú correspondencia. Doy un clic en correspondencia, me aparece esta cinta de opciones. Aquí nos vamos a esta opción, iniciar combinación de correspondencia. Le doy un clic y de ahí escojo la última parte, paso a paso por el asistente para combinar correspondencia. Doy un clic ahí. Vemos que nos aparece en la parte derecha de la pantalla, nos aparece esta barra de tareas. Entonces vamos a trabajar con esta parte. Estoy en el paso 1 del asistente. Ya saben que un asistente es una guía, ¿no? Para poder hacer alguna actividad. Bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Me pregunta, ¿en qué tipo de documento está trabajando? Es una carta, sí. Siguiente. Seleccione el documento inicial. ¿Utilizar el documento actual? Sí. Entonces, pongo siguiente. Está marcado, ¿no? Utilizar el documento actual. Siguiente. Acá me pide seleccione los destinatarios. Ya, ¿dónde están mis destinatarios? Yo los tengo en un archivo de Excel, ¿no? Entonces, ¿utilizar una lista existente? Sí. ¿Dónde está mi lista? Entonces me voy a examinar. Aquí voy a buscar el archivo de Excel. Obviamente, si ustedes ya descargaron, eso debe estar en descargas, ¿no? Yo lo tengo acá en el escritorio. Lo tengo en prácticas de Word. Ustedes tienen que ubicar dónde está el archivo, en qué parte de su máquina. Si no lo han descargado, tienen que descargarlo. Entonces, yo lo tengo acá. Datos 2. Entonces, apunto aquí a datos 2, que es el archivo con el que vamos a trabajar en primera instancia. Y le pongo abrir. Veo que me aparece esto, los datos están en la primera hoja, pongo aceptar. Y cuando me aparece la siguiente ventana, está cargando. Bueno, está demorando un poquito. Ya. Cuando me aparece esta ventana,
Esperemos que cargue todo. Perfecto. Entonces, aquí, como se dan cuenta, yo ya puedo ver los datos del Excel, ¿no? Aquí, de cierta manera, yo ya estoy viendo los datos del archivo de Excel. Eso significa que ya estoy enlazando el archivo de Excel con el documento de Word. Ya, entonces, nos aparece esta ventana y ponemos aceptar. Ya. Lo que acabo de hacer en este paso es simplemente ubicar el archivo de donde quiero sacar los datos. Lo tengo ubicado. Siguiente paso. Nos dice, escriba la carta. Le doy en siguiente, ¿no? Siguiente. Ya. Aquí empiezo entonces a trabajar ya con el contenido de la comunicación. Aquí, como habíamos dicho, quiero que me visualice los nombres de los clientes que tengo en la base de datos, que tengo en el archivo de Excel. Entonces, ¿qué voy a trabajar ahí? Me vengo por acá, dentro de este menú, insertar campo combinado. Si damos un clic en la flecha, vemos que ahí están todos los campos que contiene el archivo de Excel. Entonces, aquí yo quiero primero voy a poner el apellido. Entonces, le doy clic en apellido. Le doy un espacio con la barra espaciadora. De nuevo, insertar campo. El nombre. Ya. Entonces, por lo pronto nos aparece así, ¿no? Apellidos entre una especie de comillas. Y asimismo, nombres también encerrado entre unos corchetes angulares. Ya. Eso nos indica que ahí se van a ir poniendo los campos. Ya vamos a ver cómo lo vamos a ir visualizando. Se comunica que tiene un envío para retirar desde la ciudad de. Entonces, aquí yo también tengo información. Entonces, aquí quito los puntitos y relaciono con el campo ciudad. Entonces, ahí pongo ciudad. Vemos que asimismo se nos pone con esa marca. Y acá también con fecha, insertar campo combinado, fecha de envío. Ya. Tengo relacionado entonces esos campos. Ya. De cierta manera todavía no veo nada, ¿no? Entonces vamos acá al siguiente paso. Vista previa de las cartas. Entonces doy un clic ahí. Ya. Como vemos ahora ya me aparece un nombre, me aparece aquí una ciudad y me aparece una fecha. Este que nos aparece es el registro número 1 de la base de datos, ¿no? Del archivo de Excel. Si se dan cuenta es este, ¿no? Le estamos apuntando a este valor. Para poder ir verificando que ya estoy, como decir, conectado, enlazado con el Excel, puedo moverme acá. Desde este selector puedo irme moviendo. Entonces, si yo me muevo al segundo registro, si se dan cuenta, cambia el nombre, cambia la ciudad, cambia la fecha. Entonces, en este caso, obviamente ya estoy enlazado, ¿no? Entonces, ya estamos enlazados con el archivo de Excel. Ya. Ese es como decir la parte del enlace. Ya. Siguiente paso es generar. Recuerden que estoy trabajando sobre un documento base, ¿no? Pero la idea es generar, en este caso, la cantidad de documentos. Por ejemplo, en datos 2 yo tengo almacenado 26 nombres. Eso significa que se deberían generar 26 cartas de manera individual. Por el momento solo tengo una, la carta base. Ya, entonces vamos a generar el resto de documentos. Nos vamos acá, complete la combinación. Aquí en completar la combinación, prácticamente lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar acá con el menú
finalizar y combinar en la parte superior, ¿no? Finalizar y combinar. Editar documentos individuales. Doy un clic ahí. Aquí me dice si quiero generar todos los documentos o yo puedo indicar cuántos documentos quiero generar. Obviamente voy a generar todos. Pongo todos. Aceptar. Y vemos que se nos va a crear un nuevo documento. Se nos creó un nuevo documento en Word. El que estábamos trabajando en primera instancia es Cartas 1. Pero vamos a ver que se nos creó... A ver, no. El que estábamos trabajando en primera instancia es Documento 1, ¿no? Ese es el documento base. Aquí yo tengo una sola página. Y el que se me creó se llama Cartas 1. Como vemos, entonces, aquí están ya todas las cartas en un solo documento. Entonces, aquí se generaron 27 cartas. La última debe estar vacía porque me está tomando en cuenta un archivo sin datos. Entonces, como vemos, de manera automática me generó todas las cartas con los nombres, ¿no? De cada una de las personas a las que queremos enviar. Tanto nombres como ciudad como fecha corresponde a cada cliente, corresponde a cada uno cómo se encuentra registrado en el archivo de Excel. ¿Sí estamos con esta parte? Ya, entonces, como vemos, en el archivo que se nos crea, Cartas 1, ahí están toda la cantidad que tenemos generada. ¿Esto depende de qué? De la cantidad de información que tenemos en el archivo de Excel, ¿no? La cantidad de filas que tenemos en el de Excel, eso hace que por cada fila se vaya creando un documento acá en Word. Y aquí ya de pronto simplemente mandamos a imprimir, ¿no? Y ya tendríamos de manera personalizada. Este es el mismo criterio como les ponía de ejemplo también con los diplomas. Entonces yo tengo el diploma hecho el formato del diploma, el diseño, y lo enlazo con el documento y automáticamente se me irían poniendo los nombres, ¿no? De todas las personas que vayan a recibir el diploma. Bueno. ¿Sí estamos? Sí. Sí. Si yo quiero hacer un cambio, atención, cuando queremos hacer un cambio, ¿no? Los cambios debemos hacerlos en el documento base. En este caso, aquí, no le he puesto nombre, por eso se llama documento 1. Cualquier cambio que queramos hacer, lo debo hacer aquí, en el documento base. Aquí hago los cambios y luego genero de nuevo las cartas. Ya, entonces voy a hacer algunos cambios, ¿no? Bueno, aquí me dice en mi base de datos también tengo otros datos. Tengo, por ejemplo, tengo la cédula, tengo el teléfono, tengo el correo. Ya, entonces voy a utilizar esos elementos. Ya, entonces aquí mismo, para el nombre, ¿no? Aquí voy a poner cédula para que me visualice la cédula, para que me visualice el correo, que me visualice también teníamos cédula, teléfono, ¿no? También tenemos teléfono. Ya, aquí estoy poniendo simplemente, digamos, las etiquetas. Ya, ¿dónde enlazo? ¿Dónde hacemos el enlace? El enlace lo hacemos cuando insertamos el campo combinado. Ya, entonces, cédula, ¿con qué campo voy a combinarlo? Obviamente con el campo cédula, ¿no? Cédula, email, asimismo inserto el campo,
con el campo correo y teléfono, inserto el campo donde está correo. Como ya de cierta manera ya lo enlazamos, vemos que directamente ya me pone los datos, ¿no? Entonces ya tengo ahí los datos. Igual me puedo mover, nos damos cuenta que se mueven toda la información de acuerdo a cómo se va apuntando. Listo, entonces, estos cambios que hemos hecho aquí, obviamente se deberían reflejar en el documento de generado. Ya, en este caso, cartas 1 ya no me sirve, lo voy a desechar, no lo guardo. Y voy a generar de nuevo, ¿no? Voy a generar de nuevo en base a documento 1. Bueno, le voy a dar un poco más de formato para que parezca una comunicación, qué sé yo, voy aquí, le voy a poner la fecha de hoy. Vamos a dar un poquito más de presentación, ¿no? Ya simplemente eso es presentación, ya vemos que sí funciona la parte del enlace. Bueno, le estoy dando algo de presentación. Ya. Bueno, para que tenga un poquito más de apariencia de una comunicación, ¿no? Ya, listo. Algunos cambios sumamente breves. Ya. Entonces, una vez que ya tengo, como decir, totalmente definidos, ¿no? Ya tengo definidos todos los elementos. Ahora sí vamos a generar el documento ya final. No voy a repetir de nuevo todos los pasos de correspondencia, no voy a repetir, sino simplemente ¿qué vamos a hacer? Acá, ¿no? Finalizar y combinar. Editar documentos individuales. Quiero generar todos. Aceptar. Vemos que se nos va a crear asimismo de nuevo otro documento, en este caso cartas 2. Y ahí ya tenemos con los últimos cambios que hicimos, ¿no? Entonces ahí ya están de nuevo toda la información y de esa manera ya tendríamos listo para poder imprimir ya de manera individual y entregar a cada uno de los clientes. ¿Sí estamos? Entonces, cualquier cambio se lo debe trabajar en el documento base, ¿no? Ya. Aquí se va a trabajar con 3 documentos. El primero, que es el documento base, en donde hacemos, digamos así, la carta, la comunicación, la convocatoria, lo que sea. El segundo documento es el listado. Preferible se utiliza siempre en formato Excel, ¿no? Entonces yo ya tengo un listado previo en formato Excel. Y la combinación de los dos nos da como resultado un nuevo documento en formato Word, en donde tengo ya el detalle, ¿no? Tengo toda la generación de las cartas, de los documentos, en función del archivo de Excel. ¿Sí estamos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Disculpe, después de este documento vamos a hacer un listado. ¿Perdón? Vamos a hacer un listado también. No, o sea, el listado ya se supone que se debería trabajarlo aparte, ¿no? Nosotros ya deberíamos tener en el archivo de Excel, tener un listado. En ese listado, en el Excel, hay que trabajarlo también bien ordenado, ¿no? Que esté bien ordenado, que tenga de pronto encabezados. Es decir, para que funcione bien la combinación con el Word, este archivo de Excel también debería estar bien ordenado. Entonces, como vemos, aquí está obviamente por columnas. Es decir, está bien, ¿no? Ya.
Si tengo en desorden, si no está bien ordenado, eso se va a reflejar también en el archivo de Word. Pero ya es cuestión de que este archivo de Excel esté obviamente bien organizado, bien ordenado. La idea entonces es generar las comunicaciones. Lo que estamos haciendo es generar en este caso estas comunicaciones, ¿no? Para cada uno de los nombres que teníamos en el archivo de Excel. He puesto esto como ejemplo, pero de ahí podríamos ya manejar un poco más formalmente, hacer una citación, hacer un comunicado. De pronto lo que más se va a utilizar va a ser en la generación de certificados, de diplomas. Eso va a ser en donde más se va a utilizar. Listo, no sé si está claro. Vamos a hacer el ejemplo, todavía hay un poquito de tiempo. Vamos a hacer el ejemplo de generar los diplomas, ¿no? Vamos a hacer eso. Bueno. Voy a trabajar entonces con un nuevo documento en Word. A esos dos ya los voy a dejar ahí. Voy a trabajar con un nuevo documento. Y por cuestiones de tiempo, voy a trabajar con una plantilla. Entonces, ustedes se van a nuevo y ahí busquen una plantilla de cualquier certificado, ¿no? Para ganar tiempo. Entonces, ahí buscamos una plantilla. Por ejemplo, aquí yo tengo este de aquí o el que teníamos en la parte superior. Pueden utilizar cualquiera, ¿no? Que sea diploma. Por ejemplo, aquí yo tengo diploma empleado del mes. Ya. Voy a utilizar ¿no? Voy a utilizar este de aquí. Ya, entonces voy a utilizar ya para ganar tiempo una plantilla de las que puedo tener. Ya, listo. Entonces tengo aquí, este sería mi documento base, ¿no? Este sería mi documento base, mi carta inicial. ¿Dónde quiero ir personalizando? Aquí, en destinatario. Aquí quiero que me vaya apareciendo ya los nombres de las personas a las que voy a entregar, por decir, el certificado, el diploma. Bueno, cambiémosle digámosle diploma, qué sé yo, pongámoslo al mérito, ¿no? Ya, al mérito. Otorgado a, y aquí va a ir el nombre de las personas. Bueno, voy a cargar los datos ahora del archivo datos 1. Entonces voy a cargar los datos ahora de datos 1. En datos 1, como vemos, yo tengo un listado de estudiantes. Tengo el campo sexo, tengo el campo nómina, carrera, cédula y nota. Esos son los campos. Ya. Voy a ir acomodando entonces. Voy a enlazarme con datos 1, ¿no? Entonces, ahora sí tengo que hacer todo el proceso. Correspondencia. Voy a iniciar el asistente. Los primeros pasos lo dejo igual. Siguiente. Igual también siguiente. Ya. Aquí me dice utilizar la lista existente. Sí, voy a ubicar el archivo. En este caso, apunto a datos 1. Ustedes tienen que apuntar a datos 1 en la ubicación que lo tengan. Datos 1. Vemos que se está enlazando. Ahí nos aparece esta ventana y aquí ya tengo los datos, ¿no? Entonces, esto significa que ya, de cierta manera, ya lo tengo enlazado. Aceptamos. Listo. Siguiente paso me dice escriba la carta. Entonces, aquí ya empiezo a trabajar ¿con qué? Con los campos combinados, ¿no? Entonces, aquí en destinatario, ¿qué quiero que aparezca? En este caso tengo estos campos, N, sexo, nómina, carrera, cédula, nota.
¿En dónde tengo el nombre? En la nómina. Aquí en nómina, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es reemplazar, digamos así, la palabra destinatario por nómina. Ya, entonces, ahí tengo nómina. Aquí voy a personalizar un poquito más, ¿no? Voy a poner de la carrera de, como si tengo el campo carrera, entonces ahí va a aparecer carrera con nota de, y también tengo un campo que me dice nota, ¿no? Listo. Ya. Vamos a ver entonces de esa forma. Aquí lo que estamos haciendo es diseñando, ¿no? Entonces aquí yo le digo, aquí quiero que aparezca el nombre, acá quiero que aparezca la carrera, acá quiero que aparezca la nota. Esto siempre y cuando en el archivo de Excel tengamos esa información, ¿no? Es importante obviamente saber qué tengo en el archivo de Excel y en base a eso, ahí sí puedo ir manejando los campos acá. Listo. Siguiente, vista previa de las cartas. Listo, bueno, ya vemos que nos apareció un nombre, ¿no? Vemos que acá también nos aparece ya la carrera y nos aparece también una nota. Si yo me muevo a través de esta lista de selección, entonces vamos viendo, ¿no? Que se van a ir cargando diferentes nombres, diferentes carreras, diferentes notas. Entonces ya tenemos enlazado. Recuerden que recién estoy trabajando solo con el documento inicial, ¿no? Ya, entonces aquí yo tengo solo el documento inicial. Bueno, de pronto, para que no se me... puedo irle dando las características del formato, ¿no? De pronto está muy grande la letra. Voy a bajar la letra para que no se me haga 2 hojas. Listo. Ya. El paso final sería entonces generar todos los diplomas. ¿Cuántos diplomas se van a generar? Yo tengo en el datos 1, tengo 23 valores. Eso significa que se deben generar 23, ¿no? 23 diplomas. Ya. El último paso entonces, finalizar y combinar, editar documentos. Aquí vamos todos a aceptar. Se me crea un nuevo documento, cartas 3. Entonces, en este cartas 3, como nos damos cuenta, va a estar generados todos los diplomas, ¿no? Entonces, aquí ya tengo generados todos los diplomas. De esta manera, cuando por alguna ocasión nos toque generar diplomas, ya sabemos, lo podemos hacer de una manera muy fácil. Y esto ya lo mandamos a imprimir, ¿no? Entonces ya lo mandaríamos a imprimir y ya tendríamos esa situación. También puedo utilizarlo para hacer invitaciones, también se lo puede manejar de esa forma. Listo, entonces. Creo que ahora sí está más claro, ¿no? Esto es lo básico. Con esto ya se puede manejar el criterio de oficios, comunicaciones, memorandos, en este caso diplomas, certificados, invitaciones, en donde queremos ir personalizando, ¿no? Tengo un texto base, un diseño base, pero quiero ir personalizando. Listo, entonces, ¿sí estamos? Sí. Sí. Preguntas, no sé, alguna inquietud, alguna pregunta. Profesor, una pregunta. Dígame. Todo el proceso que hacemos solamente es, por decir, como en una hoja, no puede hacer 2 en una misma hoja. No, por lo general, bueno,
Si es un documento, o sea, de pronto el documento podría tener más hojas de texto. Todas esas hojas se van a repetir. Por lo general se maneja, como decir, en una sola hoja. Un comunicado, un oficio, por lo general manejamos una sola hoja. Pero si el texto original, es decir, la carta base, tiene más hojas, igual no va a haber ningún problema en ese sentido. Se van a generar con la cantidad de hojas que tenga el documento base. Listo, no sé de pronto alguna otra inquietud. Bueno, como les dije, esto es una ayuda, ¿no? En la parte del Word. Esto no se lo va a implementar, llamemos así, en una tesis, en un proyecto. Pero sí es bueno saberlo que puedo manejar el Word en alguna ocasión. Voy a generar certificados, voy a generar comunicaciones. De esta manera se lo podría hacer de manera más rápido, ¿no? De pronto lo hemos hecho, pero no lo hemos hecho así. Hemos copiado y hemos ido pegando. Sí. Pero de pronto yo tengo un volumen muy grande de datos. Entonces, eso va a ser muy tedioso hacer. Y de esta manera vemos que automáticamente se generan los diplomas, los certificados, las cartas, lo que sea. Listo. Bueno, entonces, hasta ahí la clase del día de hoy. Con ustedes, una situación. Prácticamente, como ya definimos, ¿no? El examen con ustedes es el día jueves. Igual, el próximo día martes tenemos clase normal, ¿no? Igual hay clase normal. Ya. Como evaluación de la unidad 2, no les voy a tomar prueba. Ustedes ya dieron una prueba, ¿no? De la evaluación de la unidad 1. Sí, profe, y tenían que arreglar unas cosas de las imágenes. Había unas preguntas con imágenes que no salían y usted tenía que arreglar ese problema, nos comentó. Sí, eso ya lo arreglé. No sé si de pronto ya han visto la nota de la prueba. Eso ya estaba arreglado. Se tomó en cuenta las preguntas de teoría, las que no tenían imágenes. Y en base a eso se recalculó la calificación. Con todo revisarán. Y cualquier situación ahí me comentan. Bueno, no vamos a volver a dar otra prueba, ¿no? Ya dimos una prueba, ustedes ya saben cuál es el manejo en todo caso, de las pruebas dentro del Moodle. Ya. La información sobre el examen yo lo voy a dar el día martes. Ahí voy a dar todos los detalles de cómo se va a manejar el examen, ¿no? Entonces hoy día todavía no les menciono eso. Ya. Voy a enviar una tarea final. Esta tarea la vamos a tomar como la evaluación de la unidad 2. Esta tarea está enfocada en, de cierta manera, aplicar todo lo que hemos visto. Yo les voy a enviar un documento. Ese documento es la recopilación de todo lo que he visto, de todos los documentos de Word, de los PDFs que yo les he publicado. He hecho uno solo y ese archivo les voy a enviar. En ese archivo, ustedes van a dar formato a todo el archivo. Entonces, ahí van a manejar tabla de contenido, van a manejar índice de imágenes, índice de tablas, van a trabajar con secciones, van a trabajar con las normas APA, van a trabajar con bibliografía, con referencias. Es decir, ahí vamos a aplicar todo lo que hemos estado viendo. En la asignación que les voy a enviar, ahí les explico. Ahí está todo lo que les pido. A esta tarea la estoy llamando como manual de Word. Entonces, lo que vamos a hacer es un documento a modo de manual de Word. Obvio, o sea, no van a hacer ustedes porque yo les voy a enviar ya el texto, ya les voy a enviar el documento. Lo que ustedes van a hacer es a darle formato. Ustedes lo van a formatear de acuerdo a las normas APA, de acuerdo a todo lo que hemos visto. En el enunciado de la tarea, ahí les pongo qué nomás debe tener
lo que debe tener la tarea. ¿Sí? Ya, entonces, a esta tarea la vamos a manejar como la tarea final en cuanto al Word. Vamos a manejarlo como práctica de Word. Vamos a formatear un manual. Y ese sería entonces el trabajo final de este parcial. Ya. Este trabajo lo voy a dejar con tiempo hasta el día lunes. Les voy a dar un poquito más de tiempo hasta el día lunes. No, en sí no es el trabajo que tengan que hacer recién. Ustedes vayan a investigar, vayan a consultar, no. Simplemente solo tienen que darles formato de acuerdo a todo lo que hemos visto acá. ¿Sí? Bueno, entonces ya les envío un poquito más tarde la asignación y cualquier situación igual a través de mensaje en la plataforma o por los canales que tenemos para irles explicando esa parte. Bueno, el día martes entonces clase normal, ahí doy los pormenores ya con respecto a cómo va a ser el examen del primer parcial. Y ahí también revisamos ya la parte final de notas, toda esa cuestión. Revisarán la asistencia, ya revisé algo en cuestión a la asistencia, entonces ahí me comentan igual cualquier cosa. Listo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Ingeniero, disculpe, yo estaba revisando las asistencias y me salía que 2 días no he asistido, pero, o sea, solamente debería tener una falta, que fue un día que se me fue la luz. Ya. Puntualmente entonces la fecha en la que me envía de nuevo para revisar. Ok, gracias. Bueno, vamos a quedar hasta ahí. Entonces, si no hay ninguna otra inquietud, no hay ninguna otra pregunta, quedamos hasta ahí, ¿no? Entonces ya les voy a enviar un poquito más tarde la asignación del trabajo final. Y con eso el día martes hablamos ya para tomar en cuenta todos los pormenores en relación al examen. ¿Sí? Bueno, entonces si no hay ninguna otra inquietud, me despido hasta el día martes. Déjenme ver qué pusieron aquí en el chat. Ya voy a ver. Bueno. Listo, entonces, cualquier situación por mensajes, ¿no? Dentro de la plataforma y yo les voy atendiendo. Revisarán la asistencia. Si hay alguna otra inconsistencia, igual me la van mencionando. Bueno, me despido. Cuídense. Pasen bien. Ya, Hasta profe, el día gracias. martes. Hola, profe. Ok.